Hola, estamos con Marcelo Trovato, analista de mercados con certificación de idoneidad en mercado de valores y 30 años de experiencia en mercados financieros. Prestó servicios para distintas compañías financieras, bancos y sociedades de bolsa durante más de 15 años. También es el creador y analista principal de Pronóstico Bursátil. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? No hay ningún problema. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, ¿te parece si arrancamos con las preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Mi nombre es Bianca. Te hago la primera pregunta. ¿Por qué dice usted que la peor crisis de la historia argentina ya comenzó? Bueno, básicamente porque a lo largo de estos últimos 70 años, los distintos gobiernos que nos han precedido han utilizado una serie de herramientas, como ser especificación asimétrica, plan Bonex, licuación de pasivos a través de una mega devaluación, bajar los salarios en términos reales a través de una mega devaluación, bono patriótico, etcétera, etcétera. Todas esas herramientas ya han sido utilizadas y producto de estos últimos 16 años, esto involucra a los últimos 10 años, 12 años de kirchnerismo, más 4 años de Cambiemos. Hoy estamos con un nivel de endeudamiento superior al 98%, que si le sumamos los intereses devengados, estamos en el 112% de la deuda versus el PBI, y ya le debemos al Fondo Monetario Internacional 57.600 millones de dólares, que es un crédito sin precedentes históricos para el Fondo Monetario Internacional. Es decir que las balas que un gobierno puede tener normalmente cuando asume, hoy no las va a tener. Ya todas fueron gastadas, todas fueron usadas. Entonces, por eso hablo de la peor crisis de la historia argentina, porque como alguna vez se habló de cirugía mayor sin anestesia o cosas por el estilo, hoy yo creo que no alcanza, yo creo que va a haber que amputar, y esa amputación va a ser dolorosa para el pueblo argentino, ¿no? Sí, yo le hago una consulta, ¿no? ¿Qué cree usted que diferencia, más allá de los planes que se podían usar para salir anteriormente, o a qué crisis se parece esta que se viene, ¿no?, para el 2019, 2020, 2021, de las anteriores que hemos tenido en la historia argentina? Si tuviera que trazar un paralelo, nunca las crisis son iguales, nunca los contextos son iguales y tampoco los contextos internacionales son iguales, pero digamos que esta es una mezcla de 1989 más 2001. Cuando hablo del 2001 no hablo de corralito, este no es el caso, los bancos no están descalzados en términos de dólar, pero sí me refiero a 1989 cuando se utilizó la tablita de Martínez de Oz y luego la de Machinea, conjuntamente con un 2001 donde se intentó utilizar las tasas de interés para controlar el tipo de cambio, y el tipo de cambio fue una variable electoral en vez de ser un instrumento monetario. Digamos, la Argentina hoy tiene un tipo de cambio que vale aproximadamente 42 pesos, cuando hace 6 meses también valía 42 pesos. Sin embargo, hace 6 meses atrás, el tipo de cambio valía 42 pesos y teníamos una tasa del ELIX en el orden de los 74%. Luego cayó al 44% y hoy estamos en 64% y subiendo. Sin embargo, el tipo de cambio permanece en los 42 pesos con una inflación interanual del 51,3% anual. Es decir, que el tipo de cambio se atrasa. Se atrasa por términos electorales, es decir, porque al gobierno actual le importa, la verdad que le importa muy poco la economía real, sino que le importa llegar a octubre con un tipo de cambio
calmado de manera tal de poder llegar con chances para una eventual reelección. Sin embargo, no digamos, no creo que sea conveniente este tipo de estrategias pensando en términos republicanos. Digamos, acá lo que hay es una disputa política que nada tiene que ver con lo económico y que le está haciendo muchísimo daño a las pequeñas y medianas empresas, al ciudadano común que ve caer sus salarios en términos reales y sobre todo en términos de inflación, porque de esta manera no se logra bajar la inflación. Claro, sí. Con respecto a la crisis, ¿qué cree usted que debería haber hecho Mauricio Macri al asumir? Y, ya que no lo hizo claramente, ¿qué debería hacer ahora? ¿Cómo contener la crisis? Bueno, vamos por partes. Sí. Yo creo que apenas asumió Mauricio Macri, lo que tendría que haber hecho los primeros 100 días, y valiéndose de que, y abro un paréntesis, no por bondad del kirchnerismo, sino porque estábamos cerrados al mundo, teníamos la posibilidad de abrirnos al mundo y colocar deuda, lo que tendría que haber hecho el gobierno de Cambiemos era bajar los impuestos, todos los impuestos un 50%, eliminar retenciones, bajar las cargas sociales un 70%, y eso iba a impactar inevitablemente en la recaudación fiscal que iba a tener el gobierno mensualmente. ¿De qué manera cubríamos ese agujero fiscal que se iba a producir? Justamente endeudándonos en el exterior. Pero ese nivel de endeudamiento iba a tener un correlato con un Argentina que iba a crecer exponencialmente, y a esta altura estaríamos creciendo un 4% anual en términos reales. Lo que hizo este gobierno fue endeudarse para mantener un status quo, para pagar gastos corrientes, asfixiar a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas con impuestos, y simplemente lo que se logró fue agravar la situación heredada de los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal, Marcelo? Iván Zurlis te habla. ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Te quería preguntar, vos recién nos estabas comentando que la próxima crisis que estaría comenzando podría ser una mezcla entre la del 89 y 2001. ¿Suponés que podríamos llegar a tener un Remes-Lenikov? Sí, seguramente el Remes-Lenikov, a mi juicio, y ya lo he manifestado en las editoriales de pronósticobursátil.com, el Remes-Lenikov seguramente será Mauricio Macri y la gestión de Nicolás Dujovne. Digamos, con el lamentable noticia que hemos tenido de los 10.000 millones aproximadamente que nos adelantó el Fondo Monetario Internacional para que pueda intervenir en el mercado de cambios el Banco Central, lo único que se ha hecho es simplemente generar mayor incertidumbre respecto a lo que nos depare hacia el 2020. Y los mercados, ustedes bien saben que se anticipan, sobre todo el mercado de capitales, la bolsa y los grandes fondos internacionales. Entonces, seguramente la gran Remes-Lenikov que necesita el próximo gobierno la terminará haciendo lamentablemente Mauricio Macri. Por eso hablo de un mayo, junio y julio sumamente conflictivos para la nación, ¿no? Interesante. Yo le quería hacer una consulta. ¿Ve usted en el esquema político algún espacio con el que adhiera, o cree que hay un espacio que defienda las ideas que usted plantea? Yo en realidad no adhiero con ningún espacio político en la actualidad. Digamos, no veo a nadie en realidad que me represente, ni lo he visto en los últimos... Yo tengo 52 años y en los últimos 30 años puedo afirmarte que no me he sentido identificado con ningún espacio político.
pero sí creo que existe una tercera vía que puede ser el mal menor. Digamos, hoy lo que es fundamental es cerrar la grieta que existe entre kirchnerismo y antikirchnerismo, peronismo y antiperonismo, porque lo que viene para adelante, las reformas estructurales que esta nación necesita realizar, son muy dolorosas. Entonces necesitamos a alguien que por lo menos conjugue el verbo de la posibilidad de poder aunarnos y tirar todos para el mismo lado. Digamos, por eso yo hablo, y en su momento fui uno de los primeros en mencionar a Roberto Lavagna, que si bien yo no lo votaría, de hecho, a Roberto Lavagna, porque no conjugo el verbo del peronismo ni del radicalismo, pero lo que quiero decir es que es una persona que tiene 77 años, que solamente tiene chances de gobernar durante solamente 4 años, por una cuestión de edad, y que tiene un aplomo y una experiencia que puede llegar a lograr realizar algunas reformas y darle tiempo a los diferentes cuadros políticos jóvenes a crecer, a aprender y nuevamente en el 2023 tener alguna chance electoral. No veo hoy por hoy a Mauricio Macri ni siquiera presentándose, tampoco veo a Cristina Kirchner presentándose como candidata a presidenta. Me parece que simplemente es una expresión de deseo del actual gobierno, porque es lo único que lo sostiene hoy en el poder a Cambiemos. Y me parece que Argentina nunca vuelve al pasado, salvo la excepción de Juan Domingo Perón, que fueron digamos, en circunstancias absolutamente anormales, pero no creo que Argentina esté dispuesta a volver al pasado. Yo creo que una tercera vía hoy es una alternativa medianamente viable para poder sobrellevar lo que nos viene por delante, que son 3 años sumamente duros, una convivencia de no menos de 5 años con el Fondo Monetario Internacional, una reestructuración de deuda con los fondos privados que va a ser muy conflictiva, y sobre todo, digamos, restablecer las condiciones para volver a crecer en la Argentina, que es corregir las distorsiones de precios relativos, realizar una reforma integral en lo que respecta a la parte tributaria, a la parte laboral y a la parte, digamos, productiva. Así que, digamos, yo soy optimista en cuanto a que eso pueda llegar a suceder y que la gente opte por cerrar finalmente esta grieta que ha creado el kirchnerismo y que ha exacerbado el gobierno de Cambiemos para sacarle ventaja digamos, a la posibilidad electoral de octubre. Espero que la gente reaccione y que tome debida nota de que hasta ahora lo que hemos hecho es vivir durante 70 años en una crisis permanente, y que cada 4 o 5 años tenemos un rebote y vivimos 2 o 3 años medianamente bien, producto de medidas absolutamente cortoplacistas, ¿no? Le hago una consulta rapidita esta. Cuando usted habla de estas 4 frentes jóvenes, o habla del ámbito político, me gustaría que nos mencionaran quizás quiénes son estos 4 ámbitos jóvenes, y le pregunto rápido si no ve la candidatura de José Luis Espert como una posible vía. La candidatura de José Luis Espert se fue por una cuestión de hoguera de vanidades dentro de las personas que estaban dentro del partido que intentó armar José Luis Espert, el Partido Liberal. Hubo una hoguera de vanidades donde casos como Javier Milei, Diego Giacomini le han quitado el apoyo,
y me da la sensación a mí que José Luis Espert puede ser una variante más adelante, como una especie de reinvención de una unión de centro democrático de Álvaro Alzogaray, pero me parece que no están dadas las condiciones como para que José Luis Espert hoy sea, digamos, tomado en cuenta mayoritariamente como para lograr llegar a la presidencia. Me parece que sí puede llegar a tener en el futuro puede ser un cuadro político importante. Por eso hablo de estos 4 años sin reelección que va a tener Roberto Lavagna. Yo, a mi juicio, lo doy como seguro presidente a Roberto Lavagna, y esto no es una expresión de deseo, ya lo aclaré y lo vuelvo a aclarar, no es que mi voto vaya para ese lado, pero sí creo que es una persona que puede darnos 4 años como para terminar el trabajo sucio que va a empezar este año Mauricio Macri, luego lo va a continuar Roberto Lavagna, y después habrá tiempo para que cuadros políticos como José Luis Espert o Sergio Uñac, Urtubey, alguien del radicalismo como Raúl Negri o alguien mismo de algún partido liberal pueda acceder a tener chances a ser tenido en cuenta por la ciudadanía, ¿no? Hola Marcelo, buenas noches, te habla Augusto. Te quería hacer 2 consultas. Una, sí, sobre lo que venías hablando, es si, por lo que estás diciendo, vos no crees que la gente le vuelva a dar el apoyo a Mauricio Macri. Y segundo es, en el caso de que Macri gane las elecciones, si crees que los mercados le volverían a dar el respaldo. Bueno, lo que pasa es que una pregunta Claro, sí, pero bueno. Se contrapone con la otra, digamos. Yo no veo bajo ningún punto de vista que Mauricio Macri pueda llegar a ser reelecto. De hecho, insisto con que mayo, junio y julio van a cambiar los ensayos que están haciendo los analistas políticos para octubre. Digamos, yo creo que a partir de mayo, junio y julio la posibilidad de que por una cuestión de salud, como salida elegante o un plan B corta a través de María Eugenia Vidal, finalmente Mauricio Macri no se presente como candidato a presidente nuevamente. No veo, no veo ninguna posibilidad salvo la alternativa de que Cristina Fernández se presente como presidente y ahí otra vez la ciudadanía deba votar por el mal menor, pero yo entiendo que tampoco Cristina Fernández se va a presentar como presidenta. Creo que el peronismo tampoco es de volver al pasado, entonces hoy todavía no tengo demasiado claro cómo vamos a estar plantados en agosto de este año, digamos. Falta correr mucho agua bajo el puente, mucho caos social, muchas medidas económicas y sobre todo que el mercado termine de hablar, porque recién empezó a hablar el mercado de capitales, ¿no? Digamos, yo no soy de los que piensan que el tipo de cambio a partir del acuerdo de Christine Lagarde con Duhovne se vaya a quedar quieto. Yo creo que la volatilidad va a continuar, yo creo que la inflación no va a poder ser contenida mientras se mantenga esta política monetaria y tengamos un banco central con apenas 8.000 millones de reservas genuinas de libre disponibilidad, y eso el mercado generalmente se anticipa y a partir de ahí en agosto veremos un escenario, me parece, sustancialmente diferente al actual. Digamos, nos va a cambiar a todos un poco el panorama, ¿no? Bien, una consulta. ¿Supone usted que en paralelo a este escenario que nos está marcando, se anda rumoreando que
los Kirchner compran, los kirchneristas, los peronistas, de toda la gente del gobierno anterior, estuvo comprando dólares para encarecerle el dólar y así desestabilizar el gobierno. ¿Puede ser esto posible? No. Digamos, el tipo de cambio, primero el tipo de cambio que maneja la economía es el dólar mayorista. Y el dólar mayorista es el que se transa entre bancos. Y son los bancos los que manejan la mayor cantidad de volumen en términos de transacciones. Esos son mitos que no tienen demasiada sustento. Sí, pero precisamente es un rumor y está bueno aclararlo también. Sí. Sí, yo tengo una consultita. ¿Usted cree que dentro de la crisis que se va a gestar y que nos va a tocar pasar, en cuanto a la hiper, que obviamente vamos a tener, o por lo menos en lo que yo creo, cree que se adecuaría a una posibilidad de una dolarización, o que va a ser necesaria, o que se va a hacer, o que se va a ir a la idea esta de una banca libre? ¿Cómo ve usted la política monetaria en cuanto a la crisis que se viene? No, yo no comparto la idea de la dolarización en la Argentina, digamos, no están creadas las condiciones macroeconómicas para eso, digamos. Sí, lo que debemos entender es que Argentina es un país que tiene una cultura bimonetaria, pero la cultura bimonetaria viene a partir de el repudio al peso que la gente realiza a partir de los desaciertos que genera la política económica a partir de los distintos gobiernos. Digamos, yo creo que sí, para adelante lo que vamos a tener es una corrida hacia el tipo de cambio, pero por una cuestión de memoria inmunológica. Digamos, ustedes son jóvenes, pero la gente mayor de 40 años sabe fehacientemente que la única alternativa para no perder el poder adquisitivo de su dinero es comprar dólares, porque sabe que el dólar más tarde o más temprano se acomoda a las variables inflación y a las variables riesgo país. Entonces, yo no creo que estén dadas las condiciones para una dolarización. Lo que sí creo es que estos últimos 2 días que hemos vivido la semana pasada, jueves y viernes, son anécdotas, digamos. Son 2 días donde lograron bajar el tipo de cambio producto de un alza de tasas y una fuerte intervención por parte del Banco Nación con fondos del ANSES vendiendo dólares, pero el tipo de cambio tiene un solo camino, que es alcista. Yo hablo del 333 para este año, ¿no? Digamos, 3 dígitos de inflación, 3 dígitos de tasa de interés y 3 dígitos de dólar, ¿no? Marcelo, ¿usted diría que es útil respaldarse en dólares o la nueva opción para muchos los jóvenes, pensar en las criptomonedas? Yo las criptomonedas las comparo con las .com. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una época en los 90 donde 2 chicos que se juntaban en un galpón de Nueva York armaban una .com, una página web, cotizaban en bolsa y se creó una burbuja gigantesca que luego terminó como terminó, explotando por los aires. Las criptomonedas, a mi juicio hoy, son exactamente lo mismo, donde de las 1000 y pico de criptomonedas que hoy están operando en los mercados, seguramente van a quedar 2 docenas. Me parece que ahí también hay una burbuja y que todavía no está claro cuál va a ser la utilidad de esas criptomonedas, porque todavía no está regulado por ninguna entidad, llámese SEC o llámese Reserva Federal. Entonces me parece que las criptomonedas hoy todavía son una posibilidad, de la misma manera que se va a hablar del patrón oro en el mundo en lo sucesivo,
también se va a hablar de las criptomonedas, pero hoy es un producto, a mi juicio, para observarlo. Pero, insisto, la comparo con las .com. Hay demasiadas criptomonedas donde seguramente queden solamente un par de docenas, ¿no? Sí, Marcelo, usted hablaba recién en la pregunta, en esta no, en la anterior, sobre el repudio al peso, y a mí me quedó la duda, ¿cómo solucionamos un problema que es prácticamente histórico, cultural, de la sociedad argentina, desde el repudio al peso, si no es dolarizando? ¿De qué manera usted encuentra una solución? Digamos, el repudio al peso se genera justamente porque no logramos combatir la inflación como corresponde. Digamos, hubo periodos en la economía argentina, el último, si se quiere, fue justamente cuando en el año 2002, si mal no recuerdo, Roberto Lavagna salió a los medios a decir no emito más. Es decir, no emite más, no expande más base monetaria. A partir de ese momento tuvimos un control de la inflación y la gente se olvidó del tipo de cambio, se olvidó del dólar. Entonces, mientras exista riesgo inflacionario, siempre va a haber un repudio al peso. Ahora, todo se trata de manejar bien las políticas monetarias y la política tributaria. Hoy lo que tenemos es una política monetaria absolutamente demencial la que está llevando adelante este gobierno, y la lógica consecuencia es que la gente vea que si por una tasa del ELIX los bancos cobran 64% anual y por un plazo fijo pagan un 40% anual, mientras que que la inflación interanual es del 51% anual, el razonamiento lógico, ¿cuál es? Es que los bancos se están llevando un 20 puntos porcentuales entre lo que colocan y lo que le pagan a la gente. Y por otro lado, la gente se está dando cuenta que lo que le pagan en plazo fijo versus la inflación interanual, su poder adquisitivo está decayendo un 10% anual. Entonces, el correlato es simple y muy claro, ¿no? Digamos, la posibilidad de que la gente vuelva a confiar en su moneda es simplemente cuando logremos credibilidad respecto a la confianza que pueda lograr un gobierno conforme trate de combatir la inflación, que es hoy por hoy la inflación en el mundo es un virus que simplemente afecta a una docena de países. O sea, el resto del mundo, un ejemplo claro y conciso es España. España desde el año 2000 al 2018 acumulado tuvo un 38% de inflación. Argentina entre 2000 y 2018 supera el 2000% de inflación. Entonces, sí, creo que es clara la respuesta, ¿no? Sí. Sí, bueno, Marcelo, como última pregunta, ¿qué consejo le daría usted a la gente de a pie, digamos, las personas por ahí que no tienen conocimiento de teoría económica, para poder sobrellevar la crisis lo mejor posible? Al pequeño inversor, al ciudadano de a pie, al trabajador, lo que mi sugerencia es que trate de cancelar todas las deudas posibles, que trate de cancelar las deudas de tarjetas de crédito, porque las tasas de interés de refinanciación van a ser siderales, y si le sobra un pesito como para poder ahorrar, lamentablemente que se olvide del plazo fijo y que compre dólares, porque es la única manera de conservar el poder adquisitivo de su dinero. Bueno, muchísimas gracias por la nota, la verdad ha sido muy interesante y esperemos que a la gente le haya servido para entender lo que se viene, ¿no?, a la Argentina. ¿Qué está sucediendo? Así que nada, agradecerte. ¿Y qué puede pasar en el futuro? Bueno, eso es lo más terrible. Pero te agradecemos desde ya, Marce, por la nota y el tiempo. Bueno, gracias a ustedes.
y a Muchísimas su gracias por tu disposición. atención. Un abrazo.